a la página, donde a partir de aquí viene esta hoja que es sistema de piso. Y pues esto ya lo podemos hacer. Vamos a indicarle al programa. De hecho, ya este dato creo que lo tenemos, pero hay que pedir el otro que es el centro de rigidez. Pero déjenme aquí explicar para qué necesitamos estas dos cuestiones. Bien, ¿sí se observa aquí? Sí, profe. Vamos a pedir dos datos importantes al programa. No lo hemos pedido, lo vamos a hacer ahorita. Es que aparte de que nos dé el centro, la carga, ¿sí se acuerdan que uno de los primeros que hace el programa es que cuando modelamos la masa nos da los pesos por piso, ¿sí se acuerdan? Y nos da las alturas de cada piso del edificio, ¿sí? Y los pesos. Inclusive sumamos estos pesos, ¿sí se acuerdan? Y lo comparamos, etcétera, etcétera. A la izquierda de esta tabla, a la derecha de esta tabla, hay un dato que no hemos ocupado, pero ahora lo vamos a ocupar. El programa, por cada piso, calcula las coordenadas donde está el centro de masa. Inclusive asigna un nodo a estas coordenadas y ese nodo queda ahí en el espacio. ¿Sí? En este esquema que estamos viendo aquí está el piso. Entonces, si este es el sistema, las coordenadas X y la coordenada Z, y aquí está el origen del piso del edificio, en base a este sistema X y Z es como se dan estas coordenadas. Por ejemplo, el centro de masa del piso 1, suponiendo que este fuera el piso 1, se encuentra en una coordenada en la dirección de X de 18.14. 18.14. Creo que es una imagen. Bueno, pues entonces aquí dejen ponerle. .14 sobre X y sobre Z 11.29. Para acá adelante, 11.29. Creo que estos 11.29 andarían por aquí. Y obviamente la intercepción de estos dos puntos me ubicaría el centro de masa. ¿Sí? ¿Qué es el centro de masa? No sé si ustedes se acuerdan de estática, que cuando tú tienes una placa o un sistema con varias cargas, al sumar las cargas, obtienes una resultante que es esta. Por ejemplo, este piso, el piso 1, descarga 991 toneladas, pero se supone que esta suma, este valor, es la suma de las descargas de cada columna. Y este valor, al multiplicar, ¿verdad? Si lo sacáramos por cada columna y lo sumáramos, obtendríamos el 991. Entonces, esta sería una resultante. Esta es una resultante de las descargas de todas las columnas, que es esta que está aquí en color rojo. Aquí, bueno, más bien en color rojo está el centro de rigidez, más bien aquí estaría la otra. Está en negro, centro de masa, que serían los 991. Es decir, toda la descarga de un piso o todo el resultado del peso de un piso pasa dentro, en una coordenada, en un sitio, dependiendo de cómo esté la carga distribuida en el piso, la resultante, y debido el programa lo que calcula es la posición de la resultante,
que si la carga es uniformemente distribuida, pues debe de pasar aproximadamente a la mitad. Pero si la carga es más de un lado o del otro, pues se carga, ya sea más a la izquierda o a la derecha, dependiendo de eso. Entonces, esa es la coordenada del centro de masa. El centro de masa es la posición donde pasa la resultante de carga de un entrepiso. No sé si me explique. En mis apuntes también viene este concepto. Después de que se da una introducción al análisis sísmico y todo esto, viene este proceso. Y aquí como viene como tema 12. Alguien diría, oiga, pero primero es el centro de torsión y luego no necesariamente. Estos temas se pueden alterar en el orden, es decir, podemos poner primero el centro de cargas y luego el centro de rigidez, eso es lo de menos. Pero aquí está lo que es el centro de cargas, que aquí viene como punto número 12. Decía yo que ese centro de cargas, y aquí está, son las descargas de cada columna. Si yo tuviera las descargas de cada columna, mediante estas expresiones puedo calcular lo que es el programa, que es determinar la posición, en este caso es X y Y, donde pasa la resultante de todas las descargas, que es el peso de ese piso. Más adelante aquí hay un ejemplo donde se ve cómo se calcula ese centro de carga. Aquí está. De hecho, esta de acá es cuando las descargas antes eran por una y otra dirección. Realmente esto ya hoy en día no se hace. Ya lo que nos da el programa, un análisis tridimensional, pues ya son las descargas. Miren, estos valores en este piso, estaríamos con las descargas acumulada de cada columna y eso es lo que se estaría sustituyendo, se suman esas descargas, marcos en X, marcos en la otra dirección y se aplican estas expresiones para sacar la coordenada. Aquí le vemos que las coordenadas en Y es 14 y en X es 12. Bueno, como ven, esto se obtiene a partir de las descargas, pues, o sea, lo que yo quería era que vieran como también aquí en el apunte está calculado, pero a través de conocer las descargas de cada piso. Entonces es así como se calcula, o el programa debe de calcular lo que son los centros de ¿qué? Los centros de carga. Esto por un lado lo hace el programa, ya vimos cómo lo hace, calcula por las descargas y obtenemos la resultante donde pasa la carga. Ahora, por otro lado, y esto es lo que le vamos a pedir ahorita al programa que nos dé, también nos calcula el centro de rigidez. Aquí, por ejemplo, se habla del centro de rigidez y nos vuelve a dar por cada piso, nos vuelve a dar unas coordenadas. Inclusive aquí estamos viendo cómo se compara la coordenada del centro de carga de cada diafragma con la del centro de rigidez, y de entrada lo que podemos ver es que no son iguales, son diferentes. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces como pueden ver aquí las coordenadas son diferentes, no son las mismas. Digamos, del piso 1, en el centro de carga, tengo 1814 contra 1841 en rigidez.
Y en Z, en cuanto a carga, tengo 11.29 y en rigidez 11.30. Bueno, es pequeña diferencia, pero finalmente no son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que el centro de masa raramente coincide con el centro de rigidez. Y entonces alguien me dirá, bueno, ¿y para qué calcular el centro de masa y el centro de rigidez? Bueno, cuando llega la fuerza sísmica de cada piso, que ya la hemos calculado, es decir, llega algo que, esta fuerza que le vamos a llamar cortante directo, llega a cada entrepiso, la resultante de la línea, de acción de la carga, es decir, de este cortante, va a pasar por el centro de masa. ¿Por qué? Porque ahí se concentra todo el peso. Entonces, si llega y pasa aquí, como este centro de masa no coincide con el centro de rigidez, aquí hay una pequeña excentricidad que dependerá de la distancia, de la diferencia que hay, por ejemplo, en Z. Si yo estoy viendo el sismo que actúa en la dirección X, la excentricidad o la distancia perpendicular que resulte de diferencia entre el centro de rigidez y centro de masa, ¿verdad? Eso es en Z, es una excentricidad, pero en la dirección de Z. En la medida que esta fuerza llegue aquí, va a tratar de girar o provocar que toda la planta trate de rotar alrededor del centro de rigidez. En la medida que esta excentricidad sea más grande, este efecto de torsión en el piso se acentúa más o es más crítico. Sí entienden esa parte que aquí, bueno, traté de esquematizar un poquito. Cuando vemos cómo en un piso llega la fuerza sísmica, y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que no nada más el edificio se desplaza hacia la derecha y se acabó por el efecto de la fuerza que llega, no. Aparte de que el edificio se desplaza, el piso tiende a girar alrededor del centro de rigidez. El centro de rigidez, por eso lo puse aquí en rojo, porque es como una especie de pivote. Es como un pivote. Y en la medida que el centro de masa se aleje del centro de rigidez, este efecto de torsión se acentúa más en el piso. Por eso se le llama análisis sísmico estático con torsión. ¿Sí? Sí, es que está mal. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, ese es el efecto que hay que cuantificar ahorita, porque ya lo cuantificamos. Es decir, el cortante directo, ¿sí se acuerdan que sacamos un cortante estático por cada piso, sí o no? Pero lo que no hemos evaluado es el efecto de la torsión. Ahora necesitamos rehacer nuestro análisis, ya tomando en cuenta ese efecto de torsión. Aquí está cómo se toma de manera reglamentaria, cómo lo hace el programa. El programa lo hace de una manera muy similar a cómo lo hace la norma. Y hacer que el edificio, revisar cómo se comporta el edificio. Aquí se ven unos esquemas donde se ven los desplazamientos, pero yo no sé si alcancen a ver, por ejemplo, que miren, esta esquina se deforma menos que esta otra esquina, ¿ya lo vieron? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un efecto de torsión. ¿Sí? Este efecto de torsión obviamente todavía no lo hemos incluido. Entonces hay que incluirlo para poder tomar en cuenta, ¿verdad?, en nuestro diseño, este efecto de torsión, que en el caso de algunos edificios, vuelvo a decirlo, en la medida que estas distancias o la medida que estas coordenadas
sean muy distintas, muy diferentes, pues ese efecto de torsión va a ser más de mayor riesgo para el proyecto, para la construcción. No sé si ahí tengan alguna pregunta o se entiende ese concepto. No, profe, ninguna duda. Bien. Entonces, ¿qué le vamos a pedir ahorita al programa? Bueno, ya tenemos el centro de carga, pero lo que creo que no tenemos es el centro de rigidez, que yo me acuerdo, creo que ese todavía no lo he evaluado. Déjenme aquí abrirlo y pedirle que nos dé, ¿no?, el centro de torsión. Muy bien. Muy bien. Creo que tenemos todas las cargas, tenemos las combinaciones hasta el momento que hemos hecho, que son estas dos. De hecho, con esta estamos diseñando, no sé si se acuerdan, pero con esta estamos diseñando traves secundarias con los resultados de esta. Y creo que hasta ahí vamos. En los resultados, tenemos resultados, sí tenemos resultados, ¿no? En el archivo de salida, acuérdense de lo que les decía, aquí está, miren, en el floor diagram, tenemos el peso de cada piso y tenemos las coordenadas en X y en Y. ¿Sí? Voy a copiar dicha imagen. Estas coordenadas, acuérdense que es obtenida en el floor diagram. Y acuérdense que el floor diagram fue la acumulación de carga muerta y carga viva instantánea. Vamos a ver. Independientemente de que ya estén ahí todas estas figuras, ahora voy a copiar aquí el dato que tengo, pues que tengo actual con ustedes, de lo que es el centro de masa y de lo que es la coordenada por cada uno de los pisos. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Bien, ahora fíjense bien lo que voy a hacer. Aquí en análisis nos vamos a ir a lo que sería el post. Vamos a meter comandos de post análisis. Ya estoy en post análisis y aquí estoy en esta ventana donde estoy en post análisis. Vamos a definir comandos de salida de los resultados. Podemos pedir algunas cuestiones, pero hay una cuestión que me interesa aquí, que es que es el día CR, si lo están viendo. ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe. Entonces, este comando, esta pestaña, este es el centro de rigidez del diafragma. ¿Sí? Lo voy a agregar. Nada más lo único que hay que hacer aquí es agregarlo.
se va a agregar este y cierro. Y bueno, pues es obvio que tengo que volver a analizar la estructura con este nuevo comando para que ahora también pueda tener las coordenadas del centro de rigidez. ¿Sí se entendió? No hay que hacer nada más. Acuérdense que ya los pisos ya están. Simplemente le voy a decir al programa, hay que agregarlo para que me lo imprima, pues, o sea, para que pueda yo tener este dato del centro de rigidez. Preguntas, chavitos. Los oigo muy apagados No, profesor. y eso me preocupa. O me entienden todo o andan atendiendo otras cosas y nada más contestan, sí, pues no, profe, sí. No, profe, todo bien. Todo bien, bueno, órale pues. Entonces ya que está agregado aquí, voy a cerrar mi archivo, output, para que pueda volverlo a correr. ¿Sí? Y pueda obtener ese centro de rigidez. Ahí ya se está volviendo a analizar la estructura. Pero tomando en cuenta ahora el centro de rigidez. Muy bien. Ya que correo, ahora me voy a pedir, otra vez me voy a ir a Utilities, me voy a ir aquí al output, al archivo de salida. Y aquí ya habíamos visto que estaba como resultado el peso de cada piso y las coordenadas pues de cada descarga de cada piso. Pero ahora aquí abajo, hasta abajo, aquí está este nuevo. Y aquí deben estar ahora las otras coordenadas, las coordenadas del centro de rigidez. Aquí nada más viene la pura coordenada y el nivel donde se encuentra el centro de rigidez. Voy a tomar esta imagen. Voy a copiarla. Me lo voy a llevar acá a la libreta. Y aquí la estoy pegando. Si observan, en el piso 1, esta tiene 11.3, esta tiene 11, pues 30.01, son similares. 18.11, pero aquí ya no, en Z sí hay una diferencia. Mientras aquí es 18.11, acá es 18.4, 11.3, 11.302, 18.11, 18.37, etcétera, etcétera. Pueden ser similares, pero como vemos claramente, no son iguales. ¿Se entiende eso, chavitos? Profe, y más Sí, o menos dime. de qué parámetro debe de estar la diferencia de los centros para que se considere adecuado. Precisamente por eso le vamos a pedir este dato al programa. Vamos a ver, eh, en el caso de nuestros proyectos, de sus proyectos, hay que entender la esencia de esto, ¿no? O sea, este depende de la carga, ¿no? O sea, este depende del peso. ¿Estás de acuerdo?
O sea que si nos vamos al apunte, la posición de este, ¿de qué dependería? De las descargas, ¿no? Si está más cargado de este lado el edificio, el centro de carga se va a ir para allá. Si está menos cargado de este lado, pues sí, se va a alejar. De eso depende, entonces eso depende de la carga. Ahora, ¿el de rigidez de qué depende? Sería de las secciones, ¿no? Así es, este es muy importante, de las secciones de tus columnas y de traves, pero también de la posición. No es tanto, a ver, ponga atención en esto. Mira, yo puedo tener una planta donde es que el centro de rigidez va a ir en medio. No necesariamente, porque eso depende de estas distancias que pusimos en marcos. A ver, ¿a qué es a lo que voy? El centro de rigidez depende de cómo estén las traves y las columnas en un edificio. ¿Qué pasa si yo tengo una planta así, mira? Y dices, mira, es una planta regular, cuadrada. Ah, pero ¿qué crees? Que resulta que de este lado puse marcos y acá los marcos los separé porque a lo mejor es un mezanín y acá no requiero marcos, sino al contrario hay un hueco. ¿Qué crees que pase con el centro de rigidez? Se va a cargar de este lado, se va a ir a la izquierda, a pesar de que la planta sea sea regular. Porque esta depende, no nada más depende de las traves y columnas, depende de la posición también que tengan las traves y y las columnas. ¿Sí me entienden? Sí. Los marcos aquí están a a cortitas distancias, pero entre este y el último, por necesidades de la planta, aquí dejé mayor separación. Entonces es una planta regular geométricamente, pero no, el centro de rigidez se va a ir hacia la izquierda, porque acá concentré elementos de rigidez. O sea, el centro de rigidez es muy delicado y sí depende de las traves y de las columnas. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí en estas columnas las pongo más gordas o con una mayor sección, pues pongo más robustas de este lado que de este lado? El centro de rigidez se va a ir hacia la izquierda. ¿Qué pasa si aquí pongo columnas gordas y más gordas aquí? Se va a jalar para acá y acá las dejo más esbeltas. Viceversa, ¿qué pasa si ahora las columnas gordas las pongo acá y pongo acá columnas gordas y acá dejo columnas delgadas? El centro de rigidez se va a la derecha. ¿Sí me explico? Eso no sé si responda a lo que tú me preguntaste. O sea, el centro de rigidez sí depende de esto y depende de la posición que tengan las columnas y se cargará más de uno o de otro lado, dependiendo donde haya más elementos rígidos. Ok, profe, gracias. ¿Sí me explico? Pues en este caso puede alejarse, pueden abrirse o cerrarse mucho o ser una diferencia muy grande entre uno y otro, dependiendo de lo que te acabo de decir. Tú dices, es que casi son iguales. Pues sí, en nuestros edificios la distribución de marcos no está así, no tiene por qué pasar esto, pero lo que sí te puedo decir es que en la medida que sean estos muy diferentes, va a haber mayor efecto de torsión. Va a haber mayor efecto de torsión. Mira, por ejemplo, aquí esta coordenada se desplaza 15 y del otro lado hasta el otro lado 16. De hecho, perdón, creo que son 19. ¿No? 19, entonces del piso de abajo. Entonces son 19. Fíjate, son una diferencia. Nada más en pura, verlo en planta. Si lo vemos en planta, significa que este punto se desplazó 15 y el otro 10 y qué.
19. ¿Qué quiere decir? Que hay un efecto ¿de qué? De torsión. En la medida que estas coordenadas sean diferentes, sean muy distintas, esto se va a apreciar más en el edificio. Claro, ahorita son edificios muy regulares, como pues, el que yo tengo y el que ustedes tienen, realmente no son plantas muy complicadas. Entonces este efecto sí se nota, pero es menor que en un edificio irregular. Sí, en la medida que dentro de la misma planta ubiquemos mayores elementos de un lado más rígidos, esto se va, y entonces si se abre, se tiene mayor excentricidad. Por ejemplo, aquí hay que entender que tenemos excentricidad en Z y también tenemos excentricidad en ¿qué? En X. Y estas excentricidades van a ser muy grandes o muy pequeñas, dependiendo de la diferencia entre uno y otro. Este depende del peso, este depende de la ubicación de elementos resistentes, rígidos, primordialmente columnas. Si pongo acá otro marco de columnas aquí intermedio, pongo aquí una columna, otra columna, es decir, genero aquí otro ¿qué? Otro marco. ¿Qué crees que pase con este centro de rigidez? Se va a ir hacia la derecha. ¿Qué crees que pase con esta excentricidad? Va a crecer. Es decir, poner un marco aquí me va a desfavorecer a la planta porque le voy a generar mayor efecto de torsión. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Ese es el chiste de este tipo de análisis, como ven. Entonces, de entrada, por eso, ¿qué necesito de aquí al viernes? Porque acuérdense que el miércoles es el examen. ¿Qué necesito de aquí al viernes? Que calibren bien estos dos, ya con su peso ya definitivo, ya a esta altura ya debe de estar, es decir, si hubo algún cambio de sección, si hubo algún, porque necesitabas mayor rigidez, pues adelante, ¿no? Ya con este peso y ya con el centro de rigidez evaluado ya con estos pesos. Estos dos datos necesitamos ya el viernes para partir, ahora sí, a que el programa nos calcule. Afortunadamente, antes todo esto se hacía por fuera. ¿Y dónde pueden ver esto? Dice, ¿dónde se puede ver? Ah, pues aquí está en mi apunte. Donde antes todo esto se hacía a manita por fuera, ¿no? Pues hoy en día el programa ya nos ayuda. Y evaluar el efecto de torsión. Que yo no sé si observen en esta imagen. Alcancen a ver estas flechitas. ¿Sí las ven? Sí. Estas flechitas. ¿Qué pasa si el piso gira? ¿Cuáles columnas son las más castigadas por este efecto? Imagínate que el piso no se desplace, nada más girara, que tratara de girar alrededor del centro de torsión. ¿Qué columnas son las que se castigan más? ¿Estas, las centrales o las de la orilla? Las de borde, ¿no? Así es, todas las de borde, todas las de borde, les pega más el efecto de torsión. Entonces imagínate que no lo consideres. Pues eso es muy peligroso en un edificio. Imagínate que venga una modificación como esta que te platiqué, mira, que un gran ingeniero nos diga, mira, vamos a meter aquí otro marco, sí se puede, sirve que ya no libras este claro y no revises, te importe un bledo hacer la revisión, cuidado, porque esta modificación hace que el centro de rigidez, como metes aquí este marco, este centro de rigidez se vaya a la derecha y aumenta la ¿qué? La excentricidad.
haciendo que cuando venga un sismo, las columnas de borde tienen el riesgo de castigarse más por el efecto de torsión y provocar el colapso, inclusive del edificio. Es un efecto muy peligroso que se presenta. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Qué es el efecto de la torsión? Aquí está, aquí como que se ve un poquito más, mira, 10 centímetros, 12 centímetros, y mira del otro lado, 22, casi el doble, ¿no? Soy en la torre. Mira, ¿ya viste? Y esto por efecto de la que, de la torsión. 1,5 y 3,7. ¿Sí lo ves? Sí se ve aquí. En la planta baja, luego en el siguiente piso, 4,1, 9,5. Casi es el doble, ¿no? Mira, 1,5 y acá es 3,7. Entonces, ¿qué está pasando? Pues dices, oiga, pues ¿por qué no son los desplazamientos iguales? Ah, porque esta imagen de este edificio que tengo yo aquí ya incluyó la que, la torsión. Y eso pues lo vamos a incluir. Que de eso se trata. Por eso el primer paso para hacer esto es calcular lo que les pido. Bueno, pues no calcular, pedírselo al programa. Centro de rigidez y centro de carga. Por cada piso. Del 1 al 5. ¿Vale? ¿Y me siguieron? Pregunto, chavito, si me siguieron o no los. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces necesito para el viernes, insisto, el viernes el centro de rigidez. El viernes nos ponemos de acuerdo si el sábado nos conectamos un rato para continuar con esto. Y ya luego el lunes, ya ahora sí, nada más para compensar un poquito clases que no tuvimos, ¿sale? Sí, profe. Bueno, sería todo por ahorita, pedir este dato. Voy a dejar de proyectar. Sería todo de momento. ¿Alguna pregunta que tengan o duda o no sé si ya lo hayan pedido? Algunos de ustedes ya lo tengan ahí.